Siendo que es la primera sección de la revelación bíblica, se espera que la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés o el Pentateuco, sea la parte de la Biblia a la que más se hará referencia en los escritos posteriores. El libro de Génesis, con su informe de los eventos de la creación de los cielos y la tierra, la historia de la Torre de Babel, y especialmente la historia de los patriarcas y de José, permanecerá viva en la memoria del pueblo de Israel. Los profetas y los salmos, asimismo los otros libros del Pentateuco, como Éxodo, Levítico, Números, estarán presentes en el servicio de adoración e inspirarán la meditación de los sacerdotes, reyes y profetas. En el transcurso de este estudio, nos centraremos en el libro de Deuteronomio, que más que ningún otro tuvo un impacto en el destino espiritual del pueblo de Israel, debido a que el libro de Deuteronomio era el libro que les recordaba a Israel la ley y seguía siendo la referencia favorita para iniciar reformas o reprender a las personas que se habían desviado de las direcciones de la ley. Y en nuestra exploración de la presencia del libro de Deuteronomio en los últimos escritos, redescubriremos temas familiares que serán refrescados y reorientados de acuerdo con nuevos contextos históricos, para hacer que los viejos caminos o las antiguas sendas, por decir así, vuelvan a ser relevantes. Así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Comenzaremos con este versículo central de Deuteronomio 10:15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos y a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Una de las cosas fascinantes de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, es la frecuencia con la que se refiere o se cita a sí misma, es decir, los escritores posteriores del Antiguo Testamento aluden a los anteriores, usándolos a ellos y a sus escritos para decir algo importante. Por ejemplo, el Salmo 81 retrocede al libro de Éxodo y casi cita textualmente el preámbulo de los 10 mandamientos, ya que el salmista escribió y dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Y en todo el Antiguo Testamento se hace referencia al Génesis, especialmente en la historia de la creación, como en miré y la tierra y aquí estaba asolada y vacía, y en los cielos no había luz en ellos. Y así muchas veces los escritos posteriores del Antiguo Testamento, como los profetas, aludieron al libro de Deuteronomio. Este libro desempeñó un papel primordial, importantísimo en la vida del pacto del Israel primitivo. Y en este estudio nos concentraremos en cómo los escritores posteriores utilizaron este libro. ¿Qué partes de Deuteronomio usaron y qué cuestiones plantearon que aún tienen relevancia para nosotros en la actualidad? En los días del rey Josías, rey de Judá, que tenía apenas 8 años cuando se convirtió en rey, reinó 31 años, desde el 640 al 609 a.C., antes de su muerte en el campo de batalla. Pero en el año 18, a los 18 de su reinado, sucedió algo que al menos por un tiempo cambió la historia del pueblo de Dios. Y esto está en el libro 2 de Reyes, capítulo 22. Veamos qué lecciones podemos aprender de este incidente. Los eruditos han llegado a la conclusión que el libro de la ley que descubrieron era Deuteronomio, que aparentemente se había perdido para el pueblo durante muchos años. Sí, mira el comentario inspirado por Dios de la profetisa del pueblo de Dios en Profetas y Reyes. Dice: Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y amonestaciones registradas en ese antiguo manuscrito. Nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición. En el libro abundan las promesas referentes a la buena voluntad de Dios para salvar hasta lo sumo a los que confiasen plenamente en Él. Así como había obrado al librarlos de la servidumbre egipcia, quería obrar poderosamente para establecerlos en la tierra prometida y colocarlos a la cabeza de las naciones de la tierra. Y en el capítulo siguiente podemos ver cuán seriamente el rey Josías procuró guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma.
Y esta reforma incluyó una limpieza, purificación, como dice la Biblia, de todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. ¿Para qué? Para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Deuteronomio estaba lleno de advertencias y amonestaciones en contra de seguir las prácticas de las naciones que los rodeaban. Y los actos de Josías y todas las cosas que hizo, que incluyen la ejecución de los sacerdotes idólatras de Samaria, revelaron cuán lejos habían desviado de la verdad que se les había confiado. Un paso llevó a otro. Y en lugar de seguir siendo el pueblo santo que se suponía que eran, transigieron con el mundo, aunque a menudo pensaban, estamos bien con el Señor, gracias. ¡Qué engaño más peligroso! Y aquí ahora, amados, Deuteronomio deja bien en claro, muy en claro, que la ley y el pacto eran esenciales no solo para la relación de Israel con Dios, sino también para el propósito de la nación como pueblo escogido. Deuteronomio 10, 12 al 15. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Bueno, ¿qué quiere decir la frase a los cielos de los cielos? ¿Qué quiere enfatizar Moisés con esta frase? Pues el significado de los cielos no está del todo claro, al menos en el contexto inmediato, pero Moisés está señalando la majestad, el poder y la grandeza de Dios. Es decir, no solo el cielo en sí, sino los cielos de los cielos le pertenecen. Probablemente una expresión idiomática que apunta a la completa soberanía de Dios sobre toda la creación. Y en los siguientes versículos, todos basados en la frase que aparece primero en Deuteronomio, vamos a ver cómo la influencia de Deuteronomio se encuentra allí, en otros libros. Y vamos ahora al libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todos los que están en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Bueno, aquí tenemos Nehemías 9, que se enfatiza que es el único que debe ser adorado, el Dios creador. De hecho, Nehemías 9:3 dice que leyeron el libro de la ley, muy probablemente en la época de Josías, era el libro de Deuteronomio, lo que explica por qué unos versículos más adelante los levitas, en medio de su alabanza y adoración, utilizaron esa frase, los cielos de los cielos, sacada directamente del libro de Deuteronomio. Es que Dios es el creador, no solo de la tierra, sino también de los cielos de los cielos. Y pensar que ese mismo Dios iría a la cruz. Pregunto, ¿por qué la adoración es una respuesta tan apropiada a lo que Dios hizo por nosotros? Hace unos años un joven agnóstico buscaba apasionadamente la verdad, sin importar cuál fuera esa verdad y a dónde lo llevara. Finalmente llegó no solo a creer en Dios el Padre y en Jesús, sino también aceptó el mensaje adventista del séptimo día. Y este joven hoy es el autor de las lecciones de este trimestre. Su versículo favorito en la Biblia era Jeremías 29:13. ¿Y qué dice Jeremías 29:13? Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No obstante, años más tarde al estudiar la Biblia, este joven encontró este versículo nuevamente, pero en el libro de Deuteronomio. Es decir, Jeremías lo obtuvo de Moisés. ¿Y cuál es el contexto de esta promesa a Israel? ¿Y cómo podría relacionarse con nosotros hoy? Veamos el original, Deuteronomio 4:23 al 29. Dice así, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido.
porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allá dioses hechos de manos de hombres de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Bueno, como ya hemos visto, el libro de Deuteronomio se había redescubierto durante el reinado del rey Josías. Y fue bajo el gobierno de Josías que Jeremías comenzó su ministerio. Por ende, no es de extrañar que la influencia de Deuteronomio pueda verse en los escritos de Jeremías. Veamos lo que dice Jeremías al pueblo que haga y qué relación tiene con lo que estaba escrito en el libro de Deuteronomio. Vamos a Jeremías, capítulo 7, versículos 1 al 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Así que vez tras vez, en Deuteronomio, Moisés enfatizó que la permanencia en la tierra de Canaán era condicional y que si desobedecían, no permanecerían en el lugar que Dios había elegido para ellos. Y aquí un pequeño paréntesis. Hay muchos que todavía piensan que estas promesas eran totalmente sin condición y que Dios va a levantar a Israel como nación al tiempo final, y se ha levantado todo un movimiento que se llama el movimiento sionista. Amados, Israel dejó de ser el pueblo de Dios, elegido, fue cortado, y la profecía de los 490 años indicaba claramente: no dieron frutos y fueron cortados como pueblo, y en lugar de 12 tribus, el Señor levanta 12 discípulos y los envía al mundo. Ahora hay un Israel espiritual. Antes era Jerusalén, hay una Jerusalén celestial. Antes era Israel literal, ahora es Israel espiritual. Dios lo había elegido a ellos, pero ellos no dieron fruto. Se apartaron. Pero eso no quiere decir que los judíos no se pueden salvar en forma individual. Cada uno puede estar conectado a Jesús, que es la vid. Eran el pueblo escogido, pero nada de eso traería la bendición si no eran obedientes. Así es que esas teorías del sionismo y todo lo que va, hermanos, son textos totalmente aislados que los quieren hacer cumplir en nuestros días, porque hay otra agenda detrás de eso. Al no comprender el Antiguo Testamento, no comprenden el Nuevo. Y le hacen decir la Biblia lo que la Biblia no quiere decir. Y con eso las dispensaciones que ha estado envenenando al mundo cristiano con la Biblia de Scofield y otras versiones que han sacado totalmente el contexto de la Biblia. Hermanos, el diablo es muy astuto en hacernos creer cosas o poner falsas esperanzas en una restauración de Israel. Hay un Israel espiritual, y eso es lo que habla el apóstol Pablo en todo el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, se cumplió el tiempo de Israel y dejaron de ser. Y esa obediencia que Israel tenía que ser incluía su forma de tratar a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas. Una idea que se remonta directamente a Deuteronomio. Y algunas de las estipulaciones del pacto que debían seguir era: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Mensajes claros para ellos y para nosotros. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo? ¿Y cómo se aplica este principio al pueblo de Dios hoy? Dios nos ayude a seguir su palabra y sus consejos como nos ha dicho.
¿Sabes tú que gran parte de los escritos de los profetas consistían en apelaciones a la fidelidad? Y no solo a la fidelidad en general, sino en particular la fidelidad a su parte del pacto que confirmaron justo antes de entrar a la tierra. Ellos prometieron ser fieles al pacto. Esto es lo que describe el libro de Deuteronomio, la confirmación del pacto de Dios con Israel. Y después del rodeo de 40 años, el Señor ahora estaba a punto de cumplir o comenzar a cumplir más promesas de su pacto, su parte del trato. Por lo tanto, Moisés amonestó al pueblo a cumplir con su parte también, para que nada obstaculizara ese plan que Dios tenía a través de ese pacto que había hecho. De hecho, muchos de los escritos de los profetas eran básicamente iguales, que eran llamados al pueblo para que cumpliera con su parte del pacto. Leeré en Miqueas. ¿Qué le está diciendo el Señor a su pueblo y qué relación tiene con el libro de Deuteronomio? Miqueas 6, 1 al 8. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjate también que aquí Miqueas toma prestado el lenguaje directamente de Deuteronomio capítulo 10, versículos 2 y 13. Dice, ahora pues Israel, dice Deuteronomio, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Sin embargo, en lugar de citarlo directamente, Miqueas lo modifica cambiando la letra de la ley de Deuteronomio por el espíritu de la ley, que implica ser justo y misericordioso. Lo que supuestamente está sucediendo aquí es que por más que tengan apariencias externas de religión y de piedad, o sea, muchos sacrificios de animales, millares de carneros, eso no es lo que constituye la relación del pacto de Israel con Dios. Esas son formas externas cuando Dios estaba queriendo una respuesta del corazón. ¿De qué sirve toda esta piedad externa si, por ejemplo, codician las heredades y las roban las casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad? Se suponía que Israel era una luz para el mundo, acerca de la cual las naciones dirían con asombro, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Por lo tanto, se los insta o deberían actuar con sabiduría y entendimiento, lo cual incluía tratar a la gente con justicia y misericordia. Y yo me pregunto, ¿cómo está eso contigo y conmigo? En un mundo cuando el egoísmo, a veces el maltrato, a veces cómo manejamos, cómo dirigimos a otras personas, ¿cómo está eso contigo y conmigo en nuestro trato con el prójimo? ¿Sabes que una de las oraciones más famosas de todo el Antiguo Testamento está en Daniel capítulo 9? Al enterarse mediante la lectura del profeta Jeremías que el tiempo de las desolaciones de Israel pronto terminarían, Daniel comenzó a orar con fervor. ¿Y qué oración fue esa? Yo te animo a que leas totalmente. Yo voy a tomar algunos párrafos nomás de esta oración que realmente son impactantes. Es una súplica conmovedora y bañada de lágrimas en las que confiesa sus pecados y los pecados de su pueblo.
mientras que al mismo tiempo reconoce la justicia de Dios en medio de la calamidad que les ha sobrevenido. ¿Qué temas podemos encontrar que se relacionan directamente con el libro de Deuteronomio? Veamos aquí Daniel 9, del 1 al 19. La oración de Daniel es tan clara, tan hermosa, tan emocionante, yo diría. Dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Pero contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Amados, la oración de Daniel es un resumen exacto de lo que se le había advertido a la nación en Deuteronomio con respecto a los frutos de no cumplir con su parte del pacto. Y Daniel se refirió 2 veces a la ley de Moisés, que sin duda incluía Deuteronomio. Y en este caso bien podría estar refiriéndose específicamente a ella. ¿Cómo dice Deuteronomio? Fueron expulsados de la tierra porque no obedecieron exactamente lo que se le había dicho a Moisés que sucedería. Qué trágico que en lugar de que las naciones a su alrededor dijeran ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, Israel se convirtió en un oprobio para esas mismas naciones. Y en medio de todas las lágrimas y súplicas de Daniel, nunca él formula la pregunta común que tantos hacen cuando ocurre un desastre: ¿por qué? ¿Por qué? ¿O por qué a mí? Nunca pregunta porque, gracias al libro de Deuteronomio, sabe exactamente por qué sucedieron estas cosas. En otras palabras, Deuteronomio le dio a Daniel y a otros exiliados un contexto en el cual entender que el mal que le sobrevino no era solo un destino ciego, puro azar, sino los frutos de su desobediencia, tal cual se les advirtió. Pero quizá lo más importante sea que la oración de Daniel expresaba la realidad de que, a pesar de estos hechos, aún había esperanza. Dios no los había abandonado, por más que les hubiera parecido así. Deuteronomio aportó no solo un contexto para comprender su situación, sino también destacaba la promesa de restauración. ¿Qué principios podemos tomar de estos relatos que podríamos aplicar a nuestras propias iglesias, queridos hermanos? Querido hermano y hermana, aquí hay principios universales. Escribió la profetisa del pueblo de Dios:
En la reforma que siguió, el rey dedicó su atención a destruir todo vestigio que quedara de la idolatría. Hacía tanto tiempo que los habitantes del país seguían las costumbres de las naciones circundantes en lo referente a postrarse ante las imágenes de madera y piedra, que parecía casi imposible que el poder del hombre eliminara todo rastro de esos males. Pero Josías perseveró en su esfuerzo por purificar la tierra. Y esto, hermanos, me da ánimo, porque cuando vemos tantas cosas en la iglesia que parecemos que no tiene ya arreglo, tenemos que perseverar, porque en el Señor está nuestra victoria. Él es la cabeza de la iglesia y las cosas van a terminar bien. Con nuestro mensaje como adventistas del séptimo día y la verdad presente, a veces nos consideramos en el mismo lugar en el que estuvo el antiguo Israel, porque ellos tenían verdades que el mundo que los rodeaba necesitaba escuchar. Y Dios levantó a Israel para presentar esas verdades. Es un gran privilegio para nosotros. Pero todo el privilegio entraña una responsabilidad. ¿Crees que estamos cumpliendo con las responsabilidades que conlleva este privilegio? ¿O nos estamos pareciendo a las naciones vecinas, copiando de ellos, cuando tenemos abundancia de luz y cuando el Señor reveló a su profetisa en la primera visión? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Dijo, mira más arriba, un poco más arriba. Vio al pueblo de Dios caminando muy por encima de este mundo. Y eso no quiere decir que estamos por encima de los demás, sino que Dios nos ha dado un mensaje que está muy por encima de cualquier otro habitante de este planeta. La mayor suma de verdades dadas alguna vez a los mortales. Vuelvo a preguntar, ¿crees que estamos cumpliendo con las responsabilidades que conlleva este privilegio? ¿Compartiéndolas o por temor escondemos algunas verdades porque qué van a decir o tal vez no ser populares? ¿Y cómo las decimos? También es importante. Ahora imagínate que eres Daniel, después de haber visto su nación invadida y derrotada, sabiendo que el templo, el centro de toda su fe religiosa, fue destruido por paganos idólatras. Sin embargo, el hecho de conocer el libro de Deuteronomio, ¿cómo pudo ser tan importante para él o como para cualquier otro judío en ese momento? Es decir, ¿cómo le ayudó el libro a comprender todo lo que estaba sucediendo y por qué ocurría? De igual modo, amados, nuestra comprensión de las Escrituras en general, ¿cómo nos ayuda a afrontar tiempos difíciles y acontecimientos que de otra manera, sin nuestro conocimiento de las Escrituras, podrían ser muy desalentadores para nosotros? Tenemos abundancia de luz. Andemos en esa luz. Compartámosla con otros. Hagamos de la Biblia y el consejo de Dios el manual para nuestra vida. Cosecharemos bendiciones aquí y por la eternidad. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, nuevamente ayúdanos a escuchar tu voz para no olvidar, para ver que tantas cosas que a veces ocurren son resultado de nuestras elecciones tan pobres, pero queremos pedirte perdón, que nos restaures como individuos y como pueblo. Queremos confesar, pero queremos comenzar a andar por el camino correcto, no olvidar los caminos antiguos. Por eso perdónanos, restáuranos, guíanos como iglesia y como individuos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Llegó el momento de despedirnos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta la próxima lección de la Escuela Sabática o Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal o mirar por internet o por las redes sociales y transfórmate así en un canal de bendiciones para otros. Dios te bendiga y te recuerda, nunca lo olvides, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje, el viaje de la vida. Las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.